Vamos a comenzar hablando del queratómetro, un instrumento que sin duda todos conocemos porque lo hemos ocupado en nuestra práctica clínica, pero que nos permite conocer el uso del queratómetro. En este caso, primero nos va a permitir conocer, en este caso, los radios de curvatura principales de la córnea. Vamos a poder determinar los ejes a los que se encuentra y de esta forma también vamos a poder conocer la diferencia astigmática. Todo esto únicamente midiendo 4 puntos centrales a 3 milímetros centrales de la córnea. Es aquí donde el topógrafo toma gran importancia, ya que nos va a permitir evaluar una superficie mucho más amplia y mucho más a detalle. Si nosotros tomamos un queratómetro y hacemos la medida sobre una córnea, vamos a encontrar los siguientes valores. Tenemos radios de curvatura, tenemos ejes y tenemos también la diferencia astigmática. Pero ¿qué va a pasar fuera de esos 3 milímetros que nos va a permitir conocer el queratómetro? Si nosotros quisiéramos hacer una adaptación de lente de contacto, esta información va a ser Sí, muy por favor, limitada. porque ya me quiero concentrar, no quiero estar ahorita estresándome. Estar ahí. Esta información va a ser muy limitada, ya que no nos va a ayudar a predecir cómo va a funcionar nuestro lente de contacto. No vamos a tener información más allá de esos 3 milímetros. Es por eso que el topógrafo corneal es una herramienta indispensable para el diagnóstico y la adaptación correcta de lentes de contacto. Antes de comenzar a hablar de los diferentes tipos de mapas, quiero que vean por favor la imagen que tenemos en pantalla. Pudiéramos pensar que tenemos diferentes topografías, quizá un queratocono, una degeneración marginal o una córnea regular. Sin embargo, lo que estamos observando es la misma topografía vista a través de los diferentes mapas topográficos. Es muy importante que nosotros sepamos interpretar cada uno de ellos para saber qué información es la que nos va a proporcionar. Para que nosotros podamos hacer una correcta interpretación de la topografía corneal, debemos tomar en cuenta los siguientes puntos. Primero, debemos de conocer qué tipo de mapa es el que nos están presentando. Y posterior, debemos conocer la escala con la que vamos a trabajar. Actualmente, los equipos modernos nos muestran que los radios de curvatura elevados se van a mostrar en colores cálidos, radios de curvatura medios en colores templados y radios de curvatura planos en colores fríos. Aquí hay que tener mucho cuidado también, porque hay equipos en los que los radios de curvatura más elevados se van a mostrar en colores fríos. Algo que va a pasar también y que es muy común es que obtengamos cortes al momento de realizar una topografía, regularmente en la parte superior nasal, pero lo que va a hacer el topógrafo es que va a extrapolar la información para que de esta forma nos las pueda proporcionar. Ahora, comentábamos que para poder hacer una correcta interpretación es necesario que nosotros conozcamos la escala. En este caso vamos a hablar de las dos principales, empezando por la escala absoluta. Esta escala va a tomar como límite superior e inferior los valores ya predeterminados por el equipo. No nos va a indicar qué está pasando a detalle sobre la superficie corneal. Vean por favor la imagen de nuestro lado izquierdo y vemos únicamente una mancha con dos colores. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto es porque los pasos entre cada uno de los colores es muy amplio. Es una escala que es ideal para poder hacer comparaciones. En muchas ocasiones pasa que cuando un paciente acude a consulta le interesa saber si su queratocono ha avanzado. Bueno, con esta topografía nosotros lo vamos a poder determinar. Otra escala que podemos utilizar es la escala normalizada. Esta va a tomar como límite superior e inferior los valores de la topografía que estamos analizando en ese momento. Nos va a proporcionar información mucho más detallada que está pasando sobre la superficie corneal. Observe nuevamente la imagen. Aquí sí ya podemos ver una mejor distribución de colores. Podemos ver que ahora sí ya es un astigmatismo lo que estábamos presentando, muy diferente
a lo que veíamos hace un momento. Ahora, empecemos a hablar un poquito de los mapas y qué información nos va a proporcionar cada uno de ellos. El mapa axial va a ser nuestro primer mapa con el cual nosotros nos vamos a dar una idea en general de qué está pasando sobre la superficie corneal. Este mapa, los radios de curvatura se van a calcular a través de un eje óptico. Va a ser un mapa que por lo mismo va a tener gran repetitividad, pero lo más importante, nos va a permitir conocer cómo es la visión del paciente, cómo es la distribución de poder sobre la superficie corneal y cómo afecta esta la visión del paciente. Es un mapa que también nos va a permitir conocer la excentricidad, el cual es un valor importante al momento de hacer un cálculo de lentes de contacto. El mapa tangencial o instantáneo va a ser un mapa que también vamos a ocupar para poder hacer una correcta interpretación. Este mapa se va a medir a través de radios de curvatura verdaderos y es ideal para procesos de moldeo, como puede ser ortoqueratología o pacientes postoperados de cirugía refractiva. Este mapa tiene la característica que es muy sensible a la película lagrimal. Observen en la imagen lo que pareciera ser un queratocono en la parte inferior, pero si observamos a detalle tenemos unos puntos rojos periféricos. En este caso lo que está pasando es que la lágrima se está evaporando y el topógrafo lo está interpretando de esta manera. Podemos observar ahora de nuestro lado izquierdo nuestro mapa axial, el cual nos va a indicar cómo va a ser la visión del paciente, y nuestro mapa tangencial, el cual nos va a indicar cómo es la forma de la córnea a través de radios de curvatura. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para aplicar esto en nuestra práctica del día a día? Bueno, veamos el siguiente caso. Acude un paciente a consulta, usuario en este caso de lentes de contacto, y nos dice: doctor, quiero que me adapte unos nuevos lentes. Los lentes que estoy utilizando no me están funcionando, no estoy viendo bien y me son incómodos. Dato importante que nos proporciona es que incluso está viendo mejor al momento de que los está retirando. Quizá en ese momento muchos dirían: bueno, pues ya tengo las medidas queratométricas, pongo un nuevo lente de contacto, hago sobre refracción y le entrego un lente a mi paciente. ¿Qué puede pasar? Que al paso de algunos días el paciente regrese y nos diga que los lentes que acabamos de entregarle no le están funcionando. Entonces es ahí donde nosotros debemos saber qué hay detrás de esa adaptación. ¿Por qué no le están sirviendo los lentes a nuestro paciente? Observemos nuestro primer mapa, el mapa axial de esta topografía, y vemos de entrada que tenemos una diferencia importante de poder dentro de la zona pupilar, casi 9 dioptrías de astigmatismo, que sin duda no se van a corregir con un anteojo. Va a ser necesario el que el paciente utilice un lente de contacto. En este caso, lo que nosotros le pedimos al paciente es que retirara los lentes y se agendó una nueva valoración para topografía. En esta segunda valoración podemos observar que tenemos ya lo que pareciera ser un astigmatismo con la regla. Se empieza a observar ya ese clásico moñito, ese jale que tiene como un astigmatismo regular. ¿Cómo sabemos nosotros que esta córnea ya está desmoldeada completamente? Bueno, vamos a ocupar nuestro mapa tangencial para ver si realmente tenemos ya un desmoldeo. Y podemos observar de que a pesar de que ya pasaron 2 meses de que el paciente no está utilizando lentes de contacto, seguimos teniendo este moldeo en la parte periférica y este jale mecánico en la parte central. Entonces, nuevamente, le pedimos que retire los lentes y agendamos una tercera valoración. Para este momento, nosotros tenemos ya un desmoldeo total. Observen cómo ya es un astigmatismo limbo a limbo. Este caso incluso pudiera ya corregir con un anteojo.
Observemos la diferencia de cómo llegó el paciente con un moldeo por una mala adaptación y cómo lo que nosotros estamos haciendo es tratar de desmoldear para hacer una adaptación más acorde a las características de la córnea. Vemos ahora cómo sería nuestro mapa tangencial con una buena adaptación del lente de contacto. ¿Vamos a tener un moldeo periférico? Sí lo vamos a tener porque todos los lentes nos van a proporcionar un moldeo, pero ya no vamos a tener ese toque en la zona central. Podemos observar aquí los comparativos, donde en un inicio pudiéramos haber pensado que sí, había quizá un queratocono, en este caso por la forma en que se estaba presentando. Estamos viendo que de igual forma, en este caso el aterrizaje no era óptimo, y ya después de que esta córnea desmoldeó, tuvimos una mejor adaptación. Veamos este segundo caso, un paciente ya diagnosticado con queratocono, y en nuestro mapa axial nos muestra que va a tener dentro de la zona pupilar una distribución de poder de casi 20 dioptrías. Este paciente sí va a tener que ser corregido con un lente de contacto. Veamos cómo es la forma de su córnea con el lente de contacto que está utilizando actualmente y podemos observar lo mismo que hace un momento. Tenemos un aplanamiento central y tenemos, en este caso, un asentamiento que no es uniforme. Le pedimos al paciente que retire el lente de contacto y encontramos lo siguiente. Nuevamente, al momento de hacer una nueva topografía, podemos observar que la distribución de poder no va a cambiar mucho porque al final es un queratocono y el queratocono nos va a inducir estos cambios importantes sobre la superficie corneal. Pero veamos cómo sería ahora la forma de la córnea con una adaptación correcta de lentes de contacto. Podemos ver que ahora sí el apoyo es completo, completamente en la periferia y que ya no vamos a tener ese toque en la zona central. Comparemos nuevamente. Cuando nuestro paciente llega con un moldeo por una mala adaptación de lentes de contacto y qué es lo que nosotros esperamos una vez que la córnea ya desmoldeó y que se adaptó un lente acorde a las características de la córnea. Otra cosa que podemos hacer con el topógrafo corneal es hacer una topografía sobre nuestros lentes de contacto blandos multifocales. Esto nos va a permitir conocer si el eje visual del lente y el eje óptico si el eje visual del paciente y el eje óptico del paciente están coincidiendo, si no está teniendo descentración. Aquí es muy importante tomar en cuenta de que con una lámpara de hendidura sí podemos evaluar el descentramiento de un lente de contacto, pero si nosotros queremos conocer más a detalle las zonas de visión, tanto lejana y cercana de un lente, lo podemos hacer de este modo. También vamos a poder determinar si la potencia que nosotros requerimos para corregir la visión cercana se está logrando. Si al momento de que nosotros hacemos esta evaluación vemos que quizá el lente está descentrado, podemos optar por cambiar de diseño o por hacer un lente adecuado a las características de la córnea de nuestro paciente. También podemos hacer topografía sobre lentes de contacto rígidos. Vean su imagen del lado izquierdo, la cual se ve completamente azul, porque lo que estamos logrando aquí es hacer una superficie esférica a través de un lente de contacto. De nuestro lado derecho, también tenemos una topografía sobre lente de contacto, sin embargo, este lente está teniendo flexión. Es por eso que se aprecia este astigmatismo. Aquí nosotros ya vamos a determinar si lo vamos a compensar a lo mejor aumentando el espesor del lente o corrigiéndolo con un cilindro. Hablemos ahora sobre el proceso de captura. Este es muy importante ya que el resultado de la topografía depende completamente de él. Pero ¿cómo funciona un topógrafo de anillos de Plácido? Bueno, lo que va a hacer estos sistemas es que van a proyectar los aros que se encuentran dentro del cono sobre la superficie lagrimal. Es importante comentar que no estamos midiendo como tal la córnea, estamos midiendo el reflejo de los anillos. Estamos
analizando la distancia entre ellos, la forma que están tomando estos anillos, para poder hacer un buen diagnóstico. Actualmente son los sistemas más utilizados, pero también va a tener algunas limitaciones, entre ellas que únicamente nos van a permitir conocer datos de cara anterior de la córnea y que la zona central va a ser un punto ciego para el equipo. Veamos a continuación cómo sería el proceso de captura en un topógrafo de anillos de Plácido. En el caso de Medmont, nos va a indicar el porcentaje de superficie que estamos abarcando al momento de hacer una topografía. Y ahora, cuando nosotros estamos empezando a trabajar con el topógrafo, cuando son las primeras veces que estamos empezando a manipular el equipo, es muy común que obtengamos este tipo de resultados. Topografías incompletas por cortes, ya sea por pestañas o párpados. De entrada, lo que nosotros deberíamos hacer para poder solucionar este problema es pedirle al paciente que abra grande. De esta forma, lo que nosotros queremos es abarcar un área mayor. Vean la diferencia, es la misma topografía, únicamente que de un lado está cortada y del lado derecho tenemos ya una imagen más completa. Otra cosa que podemos hacer en caso de que nuestro paciente quizá tenga una hendidura palpebral pequeña es ayudarle a subir o bajar párpados. Esto siempre con la finalidad de poder cubrir un área mucho más grande. ¿Cómo va a ser la posición ideal de captura? En este caso, vamos a centrar los anillos con las miras del equipo. Hay algunos equipos que requieren presionar algún botón o pisar algún pedal. Otros equipos también pueden hacer la captura en automático. Y bueno, una vez que nosotros ya logramos hacer una buena toma sin pestañas, sin los párpados que nos están cortando la imagen, es común que obtengamos este tipo de resultados. Observen cómo los anillos se encuentran ligeramente desfasados hacia la derecha y esto se podría decir que no está mal. O sea, al final es una topografía que se está realizando quizá de forma descentrada, pero esta descentración natural, por así llamarla, se está haciendo por la fijación y la posición de la fobia. Si nosotros queremos hacer una captura geométrica, podemos pedirle a nuestro paciente que cambie la posición de mirada. Podemos observar ahora cómo los anillos se encuentran igual bien definidos, pero un poco más centrados. Este tipo de capturas es muy importante, sobre todo al momento de diseñar lentes de contacto especializados. Podemos observar ahora la diferencia con respecto a una topografía descentrada o una topografía estándar. Y de nuestro lado derecho, cómo se vería la distribución de poder sobre una topografía geométrica. Podemos ver que es incluso mucho más homogénea. Los cambios de fijación también van a ser importantes. Si nosotros al momento de hacer una topografía detectamos que hay algún proceso sobre la superficie corneal, vamos a poder pedirle al paciente que cambie el punto de fijación para que de esta forma podamos evaluar más a detalle qué está pasando en esa zona. Podemos observar en nuestra imagen del lado izquierdo un queratocono en la parte inferior y del lado derecho donde le estamos pidiendo al paciente que cambie la posición de mirada hacia arriba para poder evaluar esta zona mucho más a detalle. Otra cosa importante es que actualmente el topógrafo Medmont, en este caso, nos va a permitir hacer un mapa de composición. Vamos a poder pedirle al paciente que cambie la posición de mirada, superior, inferior y laterales, como lo vemos en pantalla, para que de esta forma el equipo a través del software y los algoritmos de cálculo nos pueda dar un resultado de una topografía limbo a limbo que nos proporciona información completa. Hablemos ahora de cómo deben de ser nuestros reflejos. Comentábamos que esto es algo muy importante, ya que los anillos de Plácido
nos van a ayudar a predecir y conocer las características de la superficie corneal. Si nosotros observamos a detalle esta imagen, pareciera que es un buen reflejo. Se ven anillos que están completos, que están centrados. Pero, ¿qué está pasando en la parte inferior izquierda? Estamos teniendo ahí un poco de distorsión en anillos y en este caso lo más recomendable sería volver a hacer una nueva captura. Otras cosas que podemos encontrar al momento de hacer una toma de topografía, bueno, es distorsión en anillos, corte por párpados o fisuras en los anillos. Si nosotros encontramos alguno de ellos al momento de estar haciendo una captura, lo ideal es que se vuelva a repetir. ¿Cómo debe ser una captura perfecta? Una captura que siempre nos muestran en los libros, ¿no? Debe de tener aros bien definidos, que esté centrada, que no tenga cortes. De esta forma, nosotros vamos a poder obtener información mucho más precisa. Ahora, ¿qué pueden apreciar en la imagen del lado izquierdo? Es algo contrario a lo que hemos platicado hasta el momento. Vemos que ahí tenemos distorsión en anillos, tenemos corte. Entonces, ¿será o no será una buena topografía? ¿Qué pasa con los pacientes que tienen cicatrices corneales? Pacientes postoperados de cirugía refractiva, en la cual pues nunca va a tener una superficie corneal regular. Lo que nosotros podemos hacer en este caso es primero colocar un poquito de lubricante para tratar de hacer una superficie más regular, o en casos un poquito más complicados podemos colocar un lente de contacto blando positivo bajo para tratar de hacer una superficie mucho más regular. Podemos observar en la siguiente imagen una topografía realizada a un paciente con cicatriz corneal. Nos está arrojando unos valores y de nuestro lado derecho estamos teniendo la misma topografía, pero en este caso se está colocando un lente de contacto blando de poder bajo para tratar de hacer una superficie mucho más regular. Observen cómo está variando casi 7 dioptrías y si nosotros quisiéramos adaptar un lente de contacto, pues trataremos de hacerlo a las curvaturas más aproximadas a la córnea de nuestro paciente. Ahora, quiero que vean este mapa, por favor. Se ve un poquito extraño. Tenemos en la zona central radios de curvatura elevados, pero están concentrados en la zona central. Y vean cómo la distribución a lo largo de la córnea pues es muy homogénea. Podemos confiar en este mapa. A este paciente le hacemos una segunda valoración y encontramos lo siguiente. Tenemos radios ahora completamente distintos a lo que pareciera. ¿Cómo podemos saber nosotros cuál de estas topografías va a ser la ideal para poder hacer una interpretación? Bueno, es muy importante que nosotros al momento de hacer una topografía veamos la repetitividad entre cada una de ellas. Es por eso que les vamos a recomendar que cuando ustedes hagan esta prueba, lo hagan por lo menos 3 veces sobre el mismo ojo para que puedan comparar sus resultados. En el caso del lado izquierdo, lo que pasó es que en ese momento hubo un mayor acúmulo de lágrima en la zona central y por eso el topógrafo lo está interpretando de esta manera. Veamos estos ejemplos. Tenemos ahora 4 topografías. ¿Cómo sabemos cuáles de ellas nos pueden servir? Pues vamos a analizarlas poco a poco. Podemos observar que en la parte inferior estamos teniendo lo que pareciera un aplanamiento, que de este lado estamos teniendo radios de curvatura más elevados. Entonces, no son topografías que sean congruentes entre sí. Entonces, no podemos nosotros determinar cuál de estas sería una topografía confiable. En este segundo ejemplo, podemos ver nuevamente una distribución de colores muy similar, radios de curvatura muy parecidos, y por lo tanto podemos determinar que cualquier topografía que nosotros tomemos de este ejemplo va a ser una topografía confiable. Veamos esta otra. Observen
La distribución de colores es muy similar entre todas, radios de curvatura también, pero hay algo extraño, ¿no? ¿Qué es eso que se aprecia en la parte superior? Quizá algún proceso como un queratocono, como que no coincide, ¿no? De generación marginal, pues tampoco. Lo que está pasando en este caso es que estamos teniendo un moldeo por el uso de un lente de contacto escleral. Se está presentando en todas las topografías, sí se está presentando, por lo tanto podemos decir que es una topografía que sí es repetible y que puede ser confiable. Si nosotros quisiéramos conocer la verdadera curvatura, bueno, le pediríamos al paciente que retire el lente de contacto y que espere algunos días para ver que no esté este moldeo. Ahora, tomando en cuenta lo que hemos platicado hasta el momento y que ya somos unos expertos en topografía, hagamos el siguiente ejercicio. Si nosotros colocamos un lente de contacto sobre esta córnea, ¿en dónde creen que va a apoyar nuestro lente? Les vamos a pedir que por medio del chat nos hagan llegar sus respuestas. Compañeros que piensen que el apoyo será en la zona superior, en la zona central, en el ápice del queratocono o en la zona inferior. Vamos a dar 20 segundos para que nos puedan compartir su respuesta por el chat y en un momento la comentamos. Creo que la mayoría nos están comentando que sobre el ápice del cono. Ok, muchas gracias, Carlos. Analicemos esta topografía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simular un lente de contacto para ver cómo sería el apoyo del mismo. Ok, ¿qué está pasando? Muchos nos comentaban que el toque iba a ser en la zona roja, en donde había un mayor poder. Sin embargo, al momento de simular el lente, vemos que el toque está haciendo en la parte superior y que en la parte inferior estamos teniendo más fluoresceína. ¿Qué está pasando? Ustedes pueden decir, bueno, esto es un software, ustedes lo pueden manipular para que se vea de esta forma, pero analicemos el lente de contacto real. Ahora sí, podemos observar que el lente es muy parecido a lo que nos arrojaba el programa de cálculo de lentes de contacto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no coincide o por qué no es lo que nosotros hubiéramos esperado al momento de colocarlo? Veamos un segundo ejemplo. Nuevamente, tenemos esta topografía y si nosotros colocamos un lente de contacto, ¿en dónde creen que va a apoyar? Nuevamente, les voy a pedir que nos apoyen enviando sus respuestas al chat, por favor, y con mucho gusto lo comentamos adelante. Bueno, ahora nos están comentando que en la parte superior, sobre todo, o en la parte media. Ok, gracias Carlos. Vamos a colocar nuevamente un lente de contacto y ver qué es lo que está pasando. Ok, ¿qué está pasando ahora? Nuevamente, como que no coincide con lo que hubiéramos pensado. Nos decían que quizá el toque iba a ser en la parte superior o que iba a ser en la parte media. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que el toque se está llevando a cabo en el meridiano de 3 y 9. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué es? Hay algo que no estamos tomando en cuenta todavía. Vamos a ver cómo se ve el lente de contacto real, en este caso, para comprobar que exactamente los toques están siendo en los meridianos horizontales. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Hay algo que todavía no está coincidiendo con lo que nosotros hubiéramos esperado. Bueno, es muy importante aclarar que no es lo mismo curvatura que elevación. Recordemos que nuestro mapa axial nos va a permitir conocer cómo es la distribución de poder sobre la córnea. Y el mapa de elevación sí nos va a permitir conocer en qué puntos la córnea es más elevada y en qué puntos es más deprimida.
Y es aquí donde el topógrafo toma gran importancia para poder hacer un buen diagnóstico y una adaptación de lentes de contactos adecuada. El mapa de elevación, a diferencia del mapa axial y tangencial, va a estar medido en micras. Va a compararse a través de una esfera de referencia y con ello nosotros vamos a poder conocer cuáles son las áreas más elevadas de la córnea y cuáles van a ser las más deprimidas. Imaginen una montaña en la cual tenemos zonas elevadas y también zonas deprimidas. Vamos a ver cómo actúan estas al momento de colocar un lente de contacto. El mapa de elevación nos va a permitir conocer la diferencia entre el punto más alto de la córnea y el punto más bajo. Valores más altos, positivos, nos van a indicar mayor elevación y valores más negativos nos van a indicar una mayor depresión. Este va a ser un mapa también que va a tener una baja repetitividad, va a depender bastante de la película lagrimal. Analicemos nuevamente el caso que veíamos hace un momento y podemos ver que en nuestro mapa de elevación, toda la parte superior es donde vamos a tener el apoyo del lente de contacto, mientras que en la zona inferior vamos a tener un mayor acúmulo de fluoresceína. Vemos a continuación un corte sagital. Si nosotros simulamos el lente de contacto, podemos observarlo más a detalle. Vean cómo las zonas rojas, estas zonas que se encuentran por encima de la esfera de mejor acoplamiento, van a tener este toque, mientras que las zonas más deprimidas van a ser zonas en donde el lente de contacto va a estar flotando y por lo tanto van a presentar mayor carga de fluoresceína. Vemos este segundo ejemplo, en donde podemos corroborar lo que hemos platicado hasta el momento. Zonas de elevación que se van a mostrar como apoyo del lente y zonas deprimidas que nos van a mostrar mayor acúmulo de fluoresceína. Ahora, si nosotros sabemos hacer una correcta interpretación de nuestro mapa de elevación, nos podemos ahorrar mucho tiempo en gabinete también, ya que actualmente hay estudios que nos demuestran que cuando la diferencia entre el punto más alto y el punto más bajo de la córnea excede las 350 micras, un lente de contacto rígido no va a ser la mejor opción para corregir. ¿Se podrá colocar un lente? Sí se puede, pero vamos a tener quizá algunos problemas, entre ellos que el lente se esté moviendo, que se esté empañando, y si esta diferencia es mucha, el lente también puede llegar a salirse. Hablemos ahora del astigmatismo corneal y cómo puede afectar este en nuestros procesos de adaptación. Podemos ver 3 diferentes astigmatismos, un astigmatismo de 1,50, un astigmatismo de 1,37 y un astigmatismo de 1,25. De entrada pensaríamos que son muy sencillos de corregir porque pues son valores bajos. Observen cómo en nuestro primer ejemplo el astigmatismo es central, se encuentra dentro de la zona pupilar y en los siguientes estos se van haciendo cada vez más periféricos. Vamos a analizarlos a detalle para ver qué información nos puede proporcionar la topografía. Si nosotros tuviéramos nuestro queratómetro, como lo comentábamos al inicio, vamos a poder determinar el poder de los meridianos principales, los ejes, y de esta forma conocer la diferencia astigmática. Lo mismo con el segundo caso, vamos a poder conocer el poder de los meridianos principales, determinar el eje y conocer el astigmatismo corneal. Si yo les preguntara, ¿cuál creen que es más difícil de adaptar? ¿Qué pensarían? Muchos pensáramos que el astigmatismo de 1,30 va a ser un poco más complicado por tener un valor más alto, pero analicémoslo a través de nuestro mapa de elevación. A través de este mapa, nosotros vamos a poder determinar a 8 milímetros la diferencia sagital. ¿Y por qué a 8 milímetros? Porque aquí es donde va a apoyar nuestro lente de contacto. En el caso del astigmatismo de 1,30 podemos ver que la diferencia es de 33 micras. Y si hacemos
este mismo análisis con el astigmatismo de 0.9, donde el astigmatismo es limbo a limbo, vamos a tener una córnea periférica con mayor toricidad. Vamos a tener 54 micras de diferencia y por lo tanto va a ser una adaptación que quizá va a ser un poco más compleja. Es por eso que el topógrafo corneal es una herramienta indispensable para el diagnóstico y una correcta adaptación de lentes de contacto.